Yo creo que al final, durante este año se van a hablar de muchos temas relacionados sobre todo con el estado del bienestar y al final, antes de empezar a entrar en el debate, ¿no?, sobre la sanidad, la educación, las pensiones, lo fundamental es primero ver cómo es nuestra estructura tributaria. Estos son como los cimientos, es decir, necesitamos conocer y estar seguros de que tenemos una fiscalidad adecuada y era obvio que este debería ser el primer debate. Además había señales claras que indicaban que los cimientos sobre los que queremos asentar un estado del bienestar para futuras generaciones pues no eran los sólidos que uno quisiera desear. En particular pues podemos ver como tras el pinchazo inmobiliario pues España tiene una de las presiones fiscales más bajas de los países europeos, una presión fiscal que prácticamente es la penúltima más baja. Unos recursos medios de ingresos ingresos como porcentaje del PIB que son hasta 7-8 puntos inferiores que la media europea y por lo tanto hay claramente pues algo que nos hacía pensar pues que merecería la pena reformarlo. También observábamos como España recauda menos como porcentaje del PIB en cada una de las figuras tributarias, sociedades, IRPF, imposición indirecta, etcétera, y por lo tanto queríamos un poco empezar el debate, este ciclo de debates, este ciclo de conferencias, pues un poco pues con ver si los expertos pues tenían las mismas impresiones que nosotros sobre la necesidad de hacer una reforma fiscal. El debate yo creo que merece la pena verlo porque realmente había muchos matices, había muchos puntos de opinión, había personas que opinaban de forma parecida pero con pequeñas diferencias, pero al final los matices son importantes también. Yo creo que la principal conclusión de este debate es que parecía haber una necesidad de que hay que hacer una reforma fiscal, una nueva reforma fiscal un poco que nos permita recuperar los ingresos, pues porque para la mayoría de los ponentes que allí estaban, pues la capacidad, la cantidad de recursos que estamos recaudando, digamos que eran insuficientes. Entonces yo creo que aquí yo pienso que sí que es un punto de inicio que prácticamente todo el mundo está de acuerdo que hacer una reforma. Luego, ¿hacia dónde debe dirigir esta reforma? Yo creo que había cierto consenso, por ejemplo, en impuestos a sociedades. Se entendía perfectamente como la globalización, la nueva forma de ver la economía tenía que ser un impuesto a sociedades que debería ser armonizado al menos con la Unión Europea, buscando, digamos, medidas que trascienden lo que sería en nuestro país, porque hay que hacerlo de forma coordinada, aunque sí que en ese impuesto pues parecía cierto consenso también hacia eliminar determinadas deducciones. Y luego ya sí que es difícil encontrar puntos más así tan concretos como en este, aunque sí que parecía también que había una cierta sensación de que la fiscalidad debería ir, digamos, que a aliviar las clases medias, es decir, que no solamente que dejen de pagar los que siempre pagan, en el sentido de aumentar las bases imponibles, o sea, que la reforma fiscal debería llevar consigo un aumento de las bases imponibles como elemento fundamental, lo cual, pues en muchos casos básicamente lo que nos quería decir es que se trataría de eliminar deducciones, agujeros fiscales, beneficios fiscales, etcétera, un poco para aumentar las bases imponibles. Y luego, ya sí que es verdad que había cierta confrontación en otro tipo de propuestas, pero sí que uno podría quedarse con la sensación de que quizás la fiscalidad indirecta en nuestro país está muy por debajo de la media, quizá más baja que otros impuestos y por lo tanto, pues si realmente lo que queremos es recuperar la capacidad recuperar la recaudación, a situarla en torno a la media europea, pues sí que parecía que había cierto consenso, aunque hay matices y por lo tanto recomiendo que miren, que escuchen o que vean el debate en cuanto a aumentar. Ese aumento debía ir principalmente en aumento en la fiscalidad indirecta. Impuestos verdes, quizás este tipo de cosas, y luego eliminar algún tipo de beneficios que hay en el IVA, con impuestos reducidos, superreducidos, es decir, y por ahí yo creo que había cierto consenso, aunque, como vuelvo a decir, yo creo que merece la pena escucharlo o verlo. Yo creo que la sensación que hay es que sí que se podría llegar a encontrar puntos de encuentro, porque si estamos compartiendo un poco la diagnosis hacia dónde vamos, yo creo que no debería ser difícil encontrar grandes líneas de acuerdo hacia dónde deberíamos tener una fiscalidad moderna y con recursos suficientes para financiar lo que creemos que quieren los ciudadanos, el estado del bienestar que desean los ciudadanos. Entonces yo creo que desde mi punto de vista sí que hay margen para un acuerdo en esa dimensión.